Señoras y señores, delegados, delegadas, invitados institucionales y fraternales, miembros de la delegación internacional, compañeras y compañeros, amigos y amigas, buenas tardes a todos. En nombre de la Comisión Ejecutiva Confederal, os doy la bienvenida a este 42º Congreso de la Confederación Unión General de Trabajadores. Llegamos a este Congreso con la sensación de que estamos ante una convocatoria especial y es una sensación que tiene fundamento, sin duda. Hace unos días nuestro secretario general decía que estamos cerrando una etapa y abriendo otra, y es sin duda una opinión ampliamente compartida. Hoy, la Comisión Ejecutiva Confederal pone en manos del Congreso una organización con 928.846 afiliados y afiliadas, 86.000 delegados sindicales. Una organización con el 33,1% de la representación de los trabajadores y trabajadoras conseguida en las elecciones sindicales. Con cerca de 6.000 cuadros sindicales participando en la negociación de los convenios colectivos que dan cobertura al 98% de los trabajadores y trabajadoras. Una organización que ha mantenido la unidad de acción con comisiones de la que han surgido acuerdos relevantes en el marco del diálogo social, tanto bipartito como tripartito. Merece la pena recordar en este capítulo la creación de una nueva prestación para parados de larga duración, fruto del acuerdo entre el Gobierno, COE, CEPIME, comisiones y UGT. O el tercer acuerdo para el empleo y la negociación colectiva firmado con las organizaciones patronales en las que se apuesta por ganancias en el poder de compra de los salarios, así como para fortalecer los convenios colectivos como instrumentos reguladores de los derechos y garantías de los trabajadores. En la Unión General de Trabajadores se han dejado sentir las consecuencias de la crisis y de algunas otras circunstancias de heterogéneo origen y responsabilidad. Algunas medidas se han adoptado ya y otras están incluidas en los cambios organizativos que estamos abordando. En cualquier caso, la Unión General de Trabajadores se mantiene como una de las grandes organizaciones sindicales de este país y seguramente más fuerte, más entera y más en pie de lo que a muchos les gustaría. En este Congreso se van a producir cambios esenciales en los órganos de dirección y control del sindicato. En este Congreso vamos a marcar nuestras prioridades de actuación para hacer frente a los graves problemas que ha generado tanto la crisis económica como las políticas que se han impuesto en estos años. En este Congreso decidiremos también cambios profundos en nuestra estructura organizativa. Algunos de ellos, iniciados en el 41 Congreso, marcó los criterios y las fórmulas para avanzar en su desarrollo. Cambios que deben aprobarse en un Congreso ordinario y esa es, entre otras, la razón por la que celebramos con un año de antelación este 42º Congreso ordinario. Haré algunos comentarios en relación con este tema. En primer lugar, debo pedir disculpas a todos aquellos que de una manera u otra hayan podido sentir estos últimos meses que estábamos dando prioridad a los asuntos internos en detrimento de otras actuaciones. Creo, sinceramente, que no se corresponde con la realidad, pero no sobra asumir que hayamos podido generar esa impresión. Para este sindicato, la estructuración organizativa es una cuestión esencial. La Unión General de Trabajadores es un instrumento para la acción colectiva organizada. Esa es la esencia de nuestra organización desde su creación. En nuestra declaración de principios de comienzos del siglo XX decíamos literalmente que para conseguir nuestros objetivos era nula la acción individual y aislada de los obreros y de la muchedumbre diseminada e inorganizada. Considerábamos que la clase trabajadora debía adoptar la Constitución
de asociaciones obreras de oficios, de industrias o de profesiones liberales, y que esas asociaciones habían de constituirse y funcionar dando unidad y eficacia progresiva a las acciones colectivas que se realizaran. Todos recordamos que en 1976 celebramos el 30º Congreso Confederal, el primero después de la Guerra Civil. Sin embargo, es probable que muchos no recordéis que un año después, en julio del 77, celebramos un Congreso extraordinario dedicado exclusivamente a establecer los fundamentos de nuestro ordenamiento interno. Nuestra identidad, lo que somos como organización, está definida por una serie de principios entre los que ocupa un lugar fundamental disponer de una estructura organizativa que haga posible alcanzar los objetivos sindicales. Este 42º tiene tareas importantes y entre ellas está la de poner en marcha las estructuras organizativas del sindicato para un tiempo que ha cambiado radicalmente desde aquel Congreso extraordinario del 77. Durante estos 39 años hemos hecho adaptaciones progresivas. En esta ocasión, sin embargo, realizaremos cambios de mayor importancia. Las infraestructuras generales de un país, como sabéis, necesitan tiempo de planificación y construcción. Están por encima de los tiempos electorales y necesitan respaldo continuado de los sucesivos gobiernos. Algo similar pasa con nuestro ordenamiento interno, que debe constituirse como una auténtica infraestructura que dé soporte al conjunto de nuestras actuaciones. Al igual que sucede con las infraestructuras, hemos necesitado tiempo para la planificación. Necesitaremos tiempo para una completa puesta en funcionamiento y está siendo un trabajo que rebasa los periodos congresuales y los equipos dirigentes. Desde el 41 Congreso hasta hoy, con la participación y el compromiso de todos, hemos buscado y encontrado, no sin dificultades, los consensos esenciales para poner en marcha una nueva estructura organizativa adaptada a la realidad productiva del siglo XXI, más sencilla, más asentada en los centros de trabajo y más eficiente. Completaremos también los trabajos iniciados en 2012 con la aprobación del Código Ético de UGT mediante la creación de una comisión mixta para su seguimiento y evaluación. Esta es, probablemente, la última vez que me dirija a un congreso en su apertura. Por eso, en esta última intervención, repetiré algo que me habéis oído decir en otras ocasiones. El sindicalismo que practicamos está basado en una doble premisa: actuación sobre las condiciones generales de los trabajadores mediante el diálogo Estado, capital y trabajo, lo que llamamos diálogo social bipartito y tripartito, y actuación específica sobre las condiciones de trabajo mediante la presencia activa en las empresas. Sin embargo, las condiciones para el normal funcionamiento de este planteamiento han ido cambiando progresivamente. Dos fenómenos simultáneos de los últimos 25 o 30 años, como son la globalización económica y financiera y eso que llaman la revolución neoliberal, nos han hecho desembocar en la situación actual. En palabras del filósofo polaco Zygmunt Bauman, los Estados se han visto expropiados de una parte considerable de su poder para hacer las cosas que reclaman los ciudadanos y carecen de los medios y los recursos necesarios para realizar las tareas de supervisión y control efectivos de los mercados, convertidos ahora en actores de un ámbito supraestatal y emancipados de todo control político. El sistema productivo, por otra parte, ha evolucionado desde los grandes núcleos industriales de hace años hasta un sistema mucho más disperso en centros de trabajo, en relaciones empresariales y en formas de vinculación de los trabajadores a las empresas. El programa de acción que debatiremos en este Congreso plantea sus objetivos a partir de esta realidad en la que nos encontramos.
Por eso nos planteamos actuaciones dirigidas a la creación de una gobernanza democrática internacional que involucre a los mercados globalizados. De ahí nuestro rechazo al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea en este Estado. De ahí nuestra exigencia de un profundo cambio en la construcción europea que ponga en valor el desarrollo de la Europa social y con una política de inmigración y asilo basada en el respeto de los derechos humanos. De ahí también nuestra apuesta por una creciente regulación y supervisión del sistema financiero, nacional e internacional, mediante instrumentos de control democráticos. En los márgenes de actuación del Estado, por otra parte, debe recuperarse la dignidad democrática, dando prioridad a las demandas ciudadanas. Y eso, para nosotros, exige crear empleo y recomponer el mercado de trabajo mediante la derogación de la reforma laboral, mediante la recuperación de la protección por desempleo y luchando decididamente contra el empleo irregular y la explotación laboral. Exige también revertir la reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, restituir el derecho universal a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria. Exige restituir el Sistema Nacional de Protección a la Dependencia y exige reforzar el sistema público de pensiones, incrementando sus ingresos. Para nuestro segundo ámbito de actuación, en el que se centra en las empresas y en los centros de trabajo, a él están destinados los cambios organizativos. La sectorialización tiene como objetivo representar y dar respuesta a los trabajadores dispersos por el tejido productivo, exprimiendo al máximo las posibilidades de presencia en las empresas que nos deja la legislación, dando cobertura sindical a los centros de trabajo sindicalizados y también a sus entornos laborales y productivos. Como podéis ver, es un amplio y ambicioso programa sindical que debatiremos y precisaremos durante estos días del Congreso. Procedemos ahora a la constitución del 42º Congreso Confederal. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2 del Reglamento de Congresos, cedo la palabra a la representante de la Comisión de Verificación de Credenciales, María José Pastor, para que dé lectura a su primer dictamen. Primer dictamen de la Comisión de Verificación de Credenciales del 42 Congreso Confederal. En Madrid, siendo las 16 horas del 9 de marzo del 2016, y para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4.2 del Reglamento de Congresos de la Unión General de Trabajadores, la Comisión de Credenciales emite su primer dictamen. De acuerdo con los certificados expedidos por los presidentes y secretarios de actas de los congresos de las organizaciones convocadas al 42 Congreso Confederal, ante la Comisión de Verificación de Credenciales se han acreditado un total de 570 delegados y delegadas, de los 601 convocados a este Congreso. Acreditado, por tanto, el 94,84% del total de los delegados y delegadas convocados, se cumple lo previsto en el artículo 5.1 del Reglamento de Congresos y, consecuentemente, puede constituirse el 42 Congreso Confederal de UGT en primera convocatoria. Y para que así conste, firman en prueba de conformidad en el lugar, fecha y hora de encabezamiento Luis Miguel López Reillo, UGT Madrid; Belén Romero Martínez, SMC; Antonio Retamino Mejías, Comisión Ejecutiva Confederal; María José Pastor Martín, UGT Extremadura; y José Javier Cubillo García, Comisión Ejecutiva Confederal. Queda constituido en primera convocatoria el 42º Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadores. El siguiente punto del orden del día es la elección de la mesa del Congreso, que se encargará de dirigir sus tareas y ordenar el debate de los asuntos contenidos en el orden del día. La mesa del Congreso, según establece el artículo 7.1 del Reglamento de Congresos, estará compuesta por 5 miembros con las siguientes responsabilidades: Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría de Actas, Secretaría de Palabra y Vicesecretaría. En poder de la Comisión Ejecutiva Confederal obra una propuesta para composición de esta mesa avalada por las 6 federaciones
estatales y un importante número de las delegaciones de las uniones de comunidad autónoma. Para la presidencia, la secretaria general de Andalucía, Carmen Castilla Álvarez. Para la vicepresidencia, Belén Romero Martínez, secretaria de Organización de SMC. Para la Secretaría de Actas, Eduardo Donaire Yáñez, de la Federación de MCA de Asturias. Para la Secretaría de Palabra, Jesús García Zamora, de CITAC, secretario de Organización. Para la Vicesecretaría, Nicolás Said Monjas, de FSP de Castilla y León. ¿Hay alguna otra propuesta? No hay ninguna. ¿Está el Congreso de acuerdo con la candidatura presentada por la Mesa del Congreso? Muy bien. Por asentimiento queda aprobada la propuesta. Solicito a las compañeras y compañeros elegidos que pasen a ocupar sus puestos en la Mesa del Congreso y os deseamos el mayor de los aciertos en el desarrollo de vuestras tareas. Muchas gracias.